serie positivo que lleva la bolsa, porque están... Hola, ¿qué tal? Soy José Antonio Montenegro desde el New York Stock Exchange en Manhattan. Esto es desde Wall Street, ya saben, el repaso rápido pero muy completo, lo más importante ocurrido en estas bolsas neoyorquinas a lo largo de esta semana que iba a decir de este año. Es que esta semana ha sido casi como un año, ha sido tan intensa. De nuevo, todo el tema de las guerras comerciales, de la inversión de la curva, de las dudas sobre la desaceleración global y qué tanto llegará a tocar a esta economía, nos han traído a una montaña rusa que cuando se ve lo que ha sido la semana, porque ha habido también alzas importantes, hemos tenido la mayor caída de todo el año, el miércoles, 800 puntos en el Dow Jones, pero hemos tenido una recuperación importante ayer y hoy que de alguna forma otra vez vuelve a subir. O sea, estamos en un sin vivir, en una volatilidad extrema en la que hay que entrar y explicar por qué está ocurriendo. Y para hacer ese ejercicio tengo conmigo a Fabiano Netti, presidente de Wisdom Capital Advisors. Un placer tenerte con nosotros siempre y sobre todo en estas semanas difíciles que hace falta más extramateria gris y sabiduría, ¿no? Gracias, José, me has puesto un desafío muy grande. Gracias por la invitación. Eso bueno, tenemos un momento ahora para hacer el flash. En esta semana, ¿cuál ha sido el flash y lo que te ha preocupado, imagino? Pero ¿qué es lo que has tenido en la cabeza? Te olvidaste de mencionar una cosa, Argentina. Vamos a dedicarle todo un segmento, es verdad, Argentina. Arrancamos una semana muy difícil. Gracias por... Muy difícil en Latinoamérica con nuestra querida Argentina, que como dices, vamos a tener que dedicarle un segmento. Totalmente. Pero claramente, como dijiste, fue la peor semana del año con esta caída de 800 puntos, mucho ruido con el tema comercial, muchos números, o sea que hay mucho para desglosar y ver. Y este tema de Hong Kong y China, que también está ahí... Muy importante. Latente y preocupante, porque nadie ve una salida fácil por ahora en el momento. Y un hecho, yo no lo he mencionado en la apertura, porque es una apertura muy rápida, pero un hecho geopolítico que si no estuviéramos pendientes de otras 100.000 cosas, captaría toda la atención de este mes de agosto, ¿no? Completamente. Y es un tema que, de vuelta, no tiene todavía un impacto financiero, pero está ahí muy pendiente. Sí, Hong Kong, claramente, pero digamos, todavía no se ha expandido a otras partes. Bueno, pues esto, como les decía, es el flash inicial, una pausa rapidísima y volvemos con la sustancia de este flash. Sigan con nosotros desde Wall Street. Hola de nuevo, desde Wall Street estamos repasando la semana del 12 al 16 de agosto con Fabiano Netti. Decíamos que la semana histórica por muchas razones, pero entrando un poquito en detalle en cómo fue el lunes, martes, miércoles y tal, ¿cómo explicarías a alguien que no hubiera estado aquí esta semana lo que ha ocurrido? Tuvimos que meternos en una cosa misteriosa y compleja, la inversión de la curva. La inversión de la curva, que es una cosa bastante esotérica, digamos, porque lo normal es que cuando uno presta plata a más largo el plazo, más pide que le devuelvan. La incertidumbre del tiempo, la compensación por la inflación, etcétera. Y normalmente se mire. Y lo que el mercado siempre mira es la relación entre el bono de 2 años y el de 10 años, por diversos motivos. Es más líquido, no todo el mundo tiene bono de 10 años, etcétera. Históricamente, cuando la curva se invierte, es decir, que los inversores piden más a corto plazo y están dispuestos a pedir menos a largo plazo, la interpretación, esa es la palabra, clásica, es que puede haber recesión. Puede haber recesión porque hay menos inflación entonces, o a su vez la Reserva Federal subió los tipos y el mercado cree que va a haber menos nivel de actividad. Entonces, esa inversión siempre ha causado... Hay que decir que esa inversión sí tiene, claro, en los últimos 22 años, en los últimos 50 años, cuando se ha producido esa inversión de la curva, en el proceso de 22 meses después de que se produjera la inversión de la curva, ha habido recesión. De ahí viene el tema. Lo que pasa es que no tiene por qué repetirse tampoco, ¿no? Exactamente. El factor de predicción es como 90 y pico %. Sí, pero... Entonces, el miércoles se dio este fenómeno y el mercado se pegó el gran susto. Que duró poco, porque después la curva se desinvirtió. Exactamente. Pero yo creo que ese es el factor. Y de vuelta, volviendo a lo que comentaste en la apertura, José, hay muchos indicadores globales que apuntan. De desaceleración. Como dijiste, Europa. Inglaterra y Alemania, el segundo trimestre fue negativo, Italia con sus temas, la confianza del consumidor muy baja. Pero cuando China, si se desacelera China más de lo previsto, ¿no? China tuvo algunos números malos de producción industrial, mejores de ventas minoristas. Sí. Pero cuando venimos desde las costas para acá,
tuvimos muy buen número de inflación y ayer tuvimos muy buen número de ventas minoristas, productividad y Walmart, que sigue siendo la cadena de minorista más grande de Estados Unidos y el empleador número 1 de Estados Unidos, con excelentes números. Sí, excelentes números también hay de Alibaba, por el otro lado, porque en China, dices, bueno, también de momento el consumo... entonces... El consumo está moviendo la rueda, ¿no? Yo creo que seguimos, la tesis nuestra con nuestros clientes sigue siendo, como digo, estamos trepando un muro de preocupaciones, y es el tema de la desaceleración o no del nivel de actividad económica en Estados Unidos y en el resto del mundo. Entonces, ¿ha habido una desaceleración? No cabe duda. ¿Hay recesión? Es lo que nadie sabe. Y el mercado se asusta 3 de cada 10 veces, o al revés, 10 de cada 3 veces, porque no sabes para qué lado va a ir. Y lo del miércoles fue lo de la curva. Exacto. Y déjame un poco que profundice ahí en el tema de la desaceleración global. Ya parece, o sea, ya no es una... No es un misterio. No, hemos estado 2 años como diciendo va a haber. Bueno, hay claramente, se ve por muchas esquinas, ¿no? Y aquí no, o sea, bueno, aquí todavía no ha llegado, pero no ha llegado porque sobre todo el consumidor está tremendamente animado y sigue comprando, pero por ejemplo hoy a mí me da siempre miedo, no sé qué me dices, es la pregunta, el consumidor siempre me da miedo ese dato del sentimiento del consumidor, porque me parece a mí que pasa de aquí a allí con una velocidad, y hoy salió Michigan para abajo. Sí, salió Michigan para abajo. Es el más confiable de todos. Exactamente, el sentimiento del consumidor esta mañana de agosto pasó a 92,1, que es un buen número, pero claro, viene de 98,4, dices, ¿cómo se puede caer en un mes tanto? Y eso es lo que me da un poco de miedo a mí, un bastante, y te pregunto a ti, ¿te da miedo que el consumidor cambie ese? Porque es lo que está haciendo la economía de Estados Unidos fuerte en este momento. Históricamente ha sido muy, muy difícil esa predicción. Como digo, el consumidor en Estados Unidos tiene muchísima opcionalidad. La tarjeta de crédito, el préstamo que es renovable, con tasa flotante, con tasa fija, el home equity loan, con lo cual de alguna manera siempre se las termina ingeniando para andar bastante bien. No digo que no suceda, pero lo que pasa es que va aumentando el crédito. Pero ahora todos esos indicadores hoy son muy sanos. El crédito, el revolving, eso es importante, las hipotecas. Importante puntualizar. Todo eso, por eso es razonable. Entonces, y cuando aparecen los números, por ejemplo, el número de minoristas de ayer, lo desglosaste por todos los capítulos y en todos ha sido sostenido, porque a veces dicen, no, es una cosa estacional, hubo una promoción de autos, entonces el número saltó. Y el número fue muy parejo, entonces se hace difícil, porque por un lado están los temores de la gente como vos y yo que opinamos y hablamos, pero la realidad de los números nos muestra otra, no todos los días, pero en los últimos 2 o 3 días nos ha pasado eso. Está claro. Luego vamos a entrar en detalle los números de la semana, pero hay sin embargo un número de consumo que es más a largo plazo, el de las casas, el real estate. Eso no está bien y eso claramente está arrastrando. Ahí ves que hay que no tienen dinero para comprarse una casa, diciéndolo de una forma rápida, porque si no, no se entiende que con las hipotecas que están más bajas que nunca, la hipoteca 30 años, 3,6. Exacto, justamente. Y no está habiendo movimiento de compras. No, es un punto. También hay un tema, hablan de un tema demográfico, los millennials que no quieren comprar, pero lo tomo con un grano de sal. Yo ahí tengo mi duda porque creo que esa es una forma bonita de decir, no quieren comprar en cambio de idea. No pueden comprar porque no tienen dinero. Porque si te sobra el dinero, pasa que terminan la carrera, tienen que pagarle la deuda universitaria y le quedan... Es un punto. Por eso digo, no es tan claro, no es tan fácil, por eso estamos teniendo más volatilidad de lo usual y creo que en la segunda mitad del año hay que prepararse para mucha volatilidad, porque encima nos vamos a acordar de lo que pasó el año pasado, que fue muy violento, con lo cual creo que los inversores, entrando en el último trimestre del año, van a empezar a estar más cautos y va a haber volatilidad. Bueno, tenemos que irnos a una pausa, nos vamos a ir, pero cuando volvamos vamos a querer que nos sigas aconsejando de qué hacer como inversionistas en momentos como estos. Vamos a hablar de la curva, de esa inversión de la curva, que es lo que tiene revuelto a los inversores, por supuesto, de todos estos otros temas que decimos que han estado esta semana y de Argentina. Sigan con nosotros desde Wall Street. Hola de nuevo desde Wall Street, repasando esta intensísima semana del 12 al 16 de agosto con Fabián Onete, presidente de Winston Capital Advisors. Decíamos que tenerte aquí es aprovechar consejo, porque esto asusta a todo el mundo. ¿Qué hay que decirle al inversor que tiene colocado su dinero en donde sea y que ha visto esta semana desde sus vacaciones o no vacaciones estas caídas?
esta semana lo pensamos mucho, si no era el momento por ahí de vender un poco de acciones o activos de riesgo. Y honestamente decidimos que no, porque los números siguen a favor de un crecimiento. Ahora, habiendo dicho esto, yo creo que en la última parte del año hay que prepararse para más volatilidad. Pensá que en septiembre, en 2 semanas, vamos a tener Banco Central Europeo, Reserva Federal, reunión de la OPEP, reanudación de las conversaciones entre China y Estados Unidos. Ya eso solo nos pone con un montón de novedades. La tradicional Asamblea General de las Naciones Unidas, que siempre algún comentario aparece de los que visitan Nueva York, con lo cual yo creo que hay que prepararse para tener un otoño, un otoño, sobre bueno, todo un otoño en esta parte el hemisferio del norte. mundo, el hemisferio norte. Sí. Sobre todo de vuelta, porque tenemos a los bancos centrales claramente muy activos, con una señal de estímulo, los dos más grandes, digamos, Sí, el europeo y la Fed, y como te dije, negociaciones con China, OPEP y demás, con lo cual nos gusta lo que tenemos, no vendemos, tampoco compramos más, pero nos preparamos porque va a haber más volatilidad y estar dispuestos, si los números empeoran, por ahí decidir hacer alguna venta. Pero el miércoles justamente, cuando la curva se invirtió todo, dijimos, lo pensamos, si era el momento, dijimos... Casi nunca recomendáis ninguno de los buenos vender cuando están las cosas muy mal, ¿no? A no ser que ya... A veces lo hemos hecho. A veces, sí. Lo dejamos para el último bloque. No hay reglas, lo dejamos para el último bloque. Vamos a la curva, de la inversión de la curva. La inversión de la curva le comentábamos antes, es el gran tema aquí, que como tú has explicado excelentemente bien antes, es porque claro, cuando la gente ve que compras un bono y resulta que el bono a 10 años te rinde menos que el de 2. Es como raro decir, bueno, pero ¿cómo es esto? Cuando estás dispuesto a dejar tu dinero inmovilizado 10 años, deberían de darte luego más. Exactamente. Que si solo son 2 años. Es decir, no, pues es que se ha invertido la curva. Resulta que no. Claro, eso, por esas estadísticas que dábamos antes, que de los últimos 50 años, 99.9% quiere decir recesión. Pero tú decías, hay razones, y es verdad. O sea, cuando uno ve la economía aquí, la economía retail, vamos a hablar ahora de los temas de los datos de esta semana, pues sigue estando, pasa que dices, una economía tan internacionalizada como la estadounidense, que tiene un porcentaje gigantesco, bueno, 44% de las empresas del S&P 500 hacen sus beneficios con negocios por otro lado. Claro, si el resto del mundo se desacelera, te importa mucho, como que tienes que estar pendiente de que esté bien Estados Unidos y bien el resto del mundo. ¿Es así? Es correcto, y hay un número que la curva de 12 y 10 años, en los últimos 50 años, nunca existía. Del otro lado del océano, todas las tasas son negativas. El 100% de los bonos del gobierno alemán tiene rendimiento negativo, el 89% de Finlandia y después el resto 75, 50, 60. Países como Portugal rinden 0,03%. Entonces, lo que también pasa un poco es que el inversor, entre que pongo 100 y me devuelve 99, me vengo a Estados Unidos. Y eso ha generado una suba del dólar contra todas las monedas y esta baja de tasas, porque el único lugar donde la tasa de 10 años es superior al 1% es en Estados Unidos. Bueno, era 2, ahora bajó a 2,50. Sí, pero... Entonces, eso es un fenómeno que antes no existía. Que también hay que decir que hay mucha demanda de ese tipo de bono y entonces no tienes tampoco que pagar demasiado. Por decirlo de una forma simple. Es correcto, y haciendo un poco eco a lo que hablábamos antes de los números de la economía y demás, Angela Merkel dijo el miércoles que no había ninguna necesidad de estímulo fiscal. Alemania es un país que tiene superávit fiscal, con lo cual cada vez hay menos bonos, porque al tener superávit fiscal no necesitas financiarte, y al tener superávit, o sea que cada vez hay menos deuda alemana disponible, el país más grande de Europa. No sé si déjame que salte aquí o se va a olvidar, sino que esta semana en Alemania han dejado como abierta la puerta a que si hiciera falta, que es algo nuevo, nunca oído en Alemania, podrían estar pensando en estímulos fiscales. No sé si lo has... Bueno, pero Merkel dijo que por ahora no. Dijo, por ahora no, pero solo el mero hecho de que lo hayan puesto en el horizonte a mí me dejó un poco sorprendido. Justamente entonces tenés que el Treasury Bond europeo, que es el bono alemán, cada vez se achica más, tiene rendimiento negativo. En la periferia, y bueno, en las periferias, Francia, Italia, nosotros es el mismo fenómeno, con lo cual hay un flujo de esa plata que está viniendo a Estados Unidos, lo ves en el tipo de cambio, 1,11 en el euro, 1,20 o menos en la libra, aparte del tema Brexit y demás. Eso te está dando la pauta que esa plata se ha venido acá a colocarse. Acá el bono de 2 años rinde 1,50, 1,40. Entonces, todo eso es inexistente. Y además, tenemos en un minuto, sobre eso está el tema, de que lo hemos comentado antes, que la economía estadounidense, dices, bueno, ves los datos de retail, ves los datos... Acá hay crecimiento. Sorprendentemente no para algunos,
muy buenos, o sea, porque el retail subió 0,3, había subido el anterior, y este 0,7. 0,7 y se esperaba 0,3 y o si 4. quitas los automóviles, es una subida de 0,9. Que todavía el número fue un golazo. Y la productividad, que ha sido otro buen dato de la semana, es 2.3. Y se esperaba 0,7, un salto enorme de productividad. Pues, con lo cual, dices, esta economía de momento no está tocada. Lo que pasa es que ahí está mucho el tema este del consumo, y el consumo a los que tienen más pegas con lo que está pasando en este país, dicen, cuidado que el consumo se puede asustar, y ahí está el hecho de esta semana de que se haya retrasado el tema de las aranceles que iban a imponerse desde el 1 de septiembre, y que Trump, aunque dice que no afectan, de hecho mejor lo dejamos para el 15 de diciembre. Hombre, pues sí, puede ayudar a que el consumidor no se asuste. Ahí había 4 o 5 elementos: computadoras, tabletas, consolas de juego y juguetes. Que lo que viene de China a Estados Unidos oscila entre el 88 y el 98%. Juguetes es casi el 100%. Claro. Con lo cual dijeron, guarda con la Navidad. Eso de que no afecta. Afecta 10% es un, más caro los juguetes. ¿Cómo te diría yo? Bueno, a una pausa. Nos vamos a una pausa. Cuando volvamos, un poco de Alemania, un poco de Reino Unido y todo el resto de Argentina, que es la gran otra noticia. Si no estuviéramos con estas historias, sería lo que estaría ocupando este programa al 100% hoy. Sigan con nosotros desde Wall Street. Hola de nuevo desde Wall Street. Estamos repasando esta histórica semana en las bolsas neoyorquinas del 12 al 16 de agosto con Fabiano Netti, presidente de Winston Capital Advisors. Decíamos que en este bloque otros temas globales en los que ha estado el foco. Desde luego las recesiones, eso ya lo conocimos la semana pasada, la contracción en el Reino Unido de crecimiento en el segundo trimestre, y lo mismo Alemania. ¿Qué valoración das a eso? Vienen muy cercanos de cero, o sea, 0,1, 0,1 fue el número, ¿no? Que son muy, pero lo que digo es, pero evidentemente hay un efecto de desaceleración. Lo de Alemania, acordate que está muy relacionado, que Alemania exporta mucho a China. Automóviles. Exactamente, toda la parte de autos de lujo y maquinaria muy especializada. Ahí el gran comprador era China. Era China, pero ahí la preocupación es que China se esté de verdad desacelerando más de lo que creemos. Más de lo que creemos, exacto. Y Inglaterra, obviamente, el tema del Brexit que afecta la confianza del consumidor, inversor, todo. O sea que eso pero evidentemente es una luz amarilla. A ver qué pasa, si ha habido algunas señales en Alemania de recupero, sobre todo en la parte industrial, pero bueno, hay que ver un poco. Eso sobre todo es, como dices tú muy bien, para tener el foco para seguir mirando y no perderlo. Bueno, y luego el otro, el gran tema, la sorpresa absolutamente fuera de todos los pronósticos, de todas las encuestas en Argentina el pasado fin de semana, con un resultado que no estaba en el horizonte. Todo el mundo hablaba de como mucho una diferencia, a lo mejor 3, 4, 5 puntos, resulta que 15 puntos. Victoria de la oposición ahora mismo, de Alberto Fernández, de los Fernández, y de una situación en Argentina pues que los inversores, tú nos cuentas, ¿cómo la han recibido? La verdad que fue, para la estadística, en los últimos 70 años la segunda caída más grande de una bolsa. Y la tercera es Argentina en el 2001. La primera es Sri Lanka en los 80, no sé, creo que fue el tema de la guerra civil. La segunda es Argentina. La segunda es Argentina el lunes. Y ahora la tercera es la segunda es esta. Es esta, y tercera fue Argentina el 2001 o 2002, cuando fue el otro default. Como bien dijiste, entrando a estas PASO, que es una cosa muy extraña. Déjame, ahí pon las PASO, que son estas elecciones, son una cosa muy rara. Muy rara, solo en Argentina. Que yo sepa, no hay otro país. Que son las primarias. Elecciones primarias, pero obligatorias. Con lo cual todo el mundo tiene que votar. Claro. Con lo cual es una encuesta paga muy buena, porque todos van y votan lo que tiene valor como encuesta, por decirlo para los que no conocen. Exacto. Y claro, como encuesta también faltan 2 meses o 3. Exacto. Y como bien dijiste, el mercado pensaba que estaban muy cerca. Las últimas 2 o 3 pasos que hubo, la del 2015 y la anterior de 2011, habían quedado ahí, y esas diferencias de 4 o 5 puntos, porque después suba, no, de la izquierda va a la derecha, el otro a la derecha, sube para acá. Entonces, habían sido así, y la perspectiva era, como dijiste, que había poca diferencia y que no iba a cambiar gran cosa. El domingo a la noche hay 15 puntos de diferencia. El primero que sale a reconocerlo es el mismísimo presidente Macri. Además, muy afectado, muy tocado. Muy afectado, muy tocado. Te das cuenta que fue una sorpresa que no la tenía nadie. Él lo ha reconocido después. Lo ha dicho en la otra presentación. A mí me parece que comunica muy bien todos sus, por lo menos lo que le está pasando. Y creo que lo mismo le pasó a los inversores. Los inversores venían
con una visión de que iba a ser difícil, pero que Macri tenía una chance, porque la economía había hecho piso en los últimos 2 o 3 meses y mostraba mejor crecimiento, buena desaceleración de la inflación, con lo cual iban convergiendo factores de un mejoramiento que le daban a Macri una chance. A partir de esto, la gente dijo, esto no es así de ninguna manera, nos hemos equivocado, en un mercado muy pequeño, muy volátil, y como tú dices, nosotros vendimos, yo le dije a los clientes, nuestra tesis fue incorrecta, vamos a ver, y vendimos el lunes con pérdidas y demás. No, pero eso es distinto, en esos casos, pero, bueno, claro, pero por eso, pero bueno, más allá. Es una sorpresa de ese calibre, claro, ya es otro, seguramente. Y obviamente ahora tenemos la dinámica de estas crisis típicas de Latinoamérica, el tipo de cambio, la falta de reservas, el aumento de la tasa de interés, el gobierno que trata de encontrar un norte, sacar medidas que siempre son un poquito más tibias de lo que se necesita, y la oposición, bueno, que tiene que armar ahí un poco qué posición toma con respecto a la crisis, digamos. Ahí en las medidas tomadas, porque sí, que efectivamente primero es la reacción del susto y después, no sé si ha sido el miércoles o el jueves, qué día ha sido cuando volvió a salir a mitad de semana, con estas medidas que son un poco, digamos, más de las que a lo mejor hubiera tomado la oposición con el tema de los sueldos y de cierta subvención de los precios. ¿Cómo crees que eso lo va a aceptar el mercado? ¿Es una fortaleza, es una debilidad? Yo creo que todavía ha habido muy poca reacción, positiva o negativa. El mercado se cayó y ahí se quedó, ni rebotó ni nada. Hoy está un poco de mejor humor, pero no da una gran señal, digamos. No se ha producido un gran rally, o por lo menos no ha caído más, eso también es positivo. Sí, eso puede ser. Ayuda, pero bueno, hay que ver un poco esta dinámica de cómo se recompone o no la situación. Cuando hablas con los politólogos, muchos están preocupados que de acá a la entrega del poder son 120 días, que es el día de diciembre. ¿Cómo va a ser el gobierno para manejar semejante? Pero las elecciones son en octubre, el 27, ¿para qué es? Octubre, y después si hay una segunda ronda sería en noviembre, un balotaje. Sí. Pero la entrega de poder es el 10 de diciembre, con lo cual la preocupación del inversor es qué gobernabilidad vamos a tener después, de acá a diciembre, claro, en una situación que históricamente ya la hemos visto en la Argentina y es una película que no termina bien. Ahí hay que decir que no desde el punto de vista, o sea, por supuesto, Argentina es un país soberano y, bueno, puede hacer lo que le venga en gana y hará muy bien seguro y acertará, o sea que no, pero desde el punto de vista de los inversores, o desde aquí, desde Wall Street, lo que sí sería muy importante, me parece a mí, y te pregunto, es que las dos, o sea, que no flotara demasiado sobre el ambiente el hecho de que una de las dos opciones, que obviamente es la de la oposición, pudiera ser demasiado disruptiva, por decirlo así, del status quo que ahora mismo tiene económico. Eso no sé si es posible, bueno, posible es, digo, si es probable. Más allá de lo que mañana puedan decir los candidatos, que no lo sé, el problema serio que tenés es que Alberto Fernández es una entidad desconocida. Claro. Ha sido un hombre. Pero eso puede ser también. Bueno, ha sido un hombre que ha estado en la política, nunca ha tenido un cargo electivo, ha sido jefe de gabinete, etcétera, etcétera. Pero nadie lo conoce como si, bueno, ¿qué realmente afiliación tiene? Él el otro día cuando salía decía, estaba en la universidad, o sea que yo creo que quiere refortalecer también ese punto. Exacto. Pero pues su candidata a vicepresidente, Cristina Kirchner, sabemos que no es amiga de los mercados internacionales, ¿ok? Entonces, esa es la incertidumbre de qué poder va a tener, no tener, qué va a hacer, más allá de que mañana se puedan sentar y acordar y anunciar algo con el presidente Macri, ¿correcto? Pero la reacción del inversor hoy es, wow. ¿Quién es Alberto Fernández? No lo sé. Su candidato a vice no es lo que mejor me fue con eso en los últimos, cuando ella estaba de presidente, y eso es lo que ha puesto al mercado muy, muy nervioso. Entonces, hay unidad, no hay unidad, se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo, todavía no tenemos demasiado. Bueno, historia en desarrollo, que dicen en los medios, continuará. No cambia canal. Y si eres tan amable como eres siempre, la podremos seguir contando contigo. Muchas gracias por haber estado en el programa en una semana, como digo, tan intensa, con tantas cosas. Fabiano Netti, presidente de Winston Capital Advisors, muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención. Recuerden que estamos toda la semana en esta dirección que está aquí abajo, desde wallstreet.com. Ahí, aparte de la actualidad, de lo que pasa en cada momento de estas bolsas, está archivado este programa que pueden ver todo el fin de semana, pero luego también pinchando donde pone análisis semanal.
Y si en 7 días quieren volver a vernos, pues ya saben, aquí estaremos. Muchas gracias.